Bueno, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ir empezando, están terminando de entrar. Si querés, no hay problema, podés comenzar porque van a ir entrando seguramente a medida que vaya pasando la clase. Y lo que voy a hacer es sacar el ruido el sonido de cuando van ingresando. Ahí está. Bueno, bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Veo, no veo las caras, pero sí veo algunos nombres de alumnos, exalumnos, así que es una alegría volverlos a encontrar acá en esta ocasión. Y hoy vamos a trabajar el tema de el orden espontáneo en Hayek, pero fundamentalmente desde su epistemología, ¿no? ¿Cuál es el cuadro epistemológico en el que esta teoría está inserto? ¿Qué es la epistemología? Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía, como un montón de otras ramas de la filosofía, pero es una rama de la filosofía tal vez menos conocida que otras. Si esto es así, ¿no? Tal vez hayan escuchado hablar de la antropología, de la metafísica, bien, y no tanto de la epistemología. Bueno, si esto es así, puede ser porque cuando se quiere señalar el origen de esta disciplina, y se elige algún momento histórico para designar su comienzo como tal, ese momento histórico es el siglo XX, porque en el siglo XX se llevó adelante el muy famoso debate epistemológico del siglo XX, ¿no? Esta discusión entre físicos, matemáticos y filósofos principalmente sobre qué es la ciencia y qué distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento. Por supuesto que hubo ciencia antes del siglo XX y las distintas nociones en torno a qué es la ciencia han ido variando a lo largo de la historia, incluso en un mismo momento histórico en relación a diferentes autores. Pero dado que en el siglo XX se lleva adelante este debate, el origen de la disciplina se suele designar allí, en ese momento histórico. En tal sentido, respecto de otras ramas de la filosofía, es verdaderamente muy nueva, ¿no? Piensen en aproximadamente 25 siglos de historia de las ideas. Bueno, hablar de siglo XX es hablar de ayer, de algo que pasó ayer. Y es ese momento histórico en el que se va a ubicar nuestro tema de hoy y es ese momento histórico en el que se va a ubicar nuestro autor de hoy. ¿Cuál es el clima intelectual en el que está inserto Hayek, ¿no? ¿Cuál es el clima filosófico, teórico de la época? Bueno, el clima intelectual es el del Círculo de Viena, el del neopositivismo lógico, ¿no? Un movimiento que surge en la década del 20, que fue originariamente un movimiento en torno a la ciencia, surgió como un grupo de estudio, ¿no? Que se reunía a estudiar temas fundamentalmente de física, de matemática, de lógica, de filosofía de las ciencias. Y este movimiento era un neopositivismo lógico, ¿no? Una vuelta al positivismo de Comte. Y ese movimiento lo funda un autor que fue Moritz Schlick. Moritz Schlick, voy a ir al chat, voy a escribir el nombre en el chat, el autor. Moritz Schlick fue el sucesor de Ernst Mach en bien, ¿no? Entonces, la filosofía de la ciencia de la época era la filosofía de Mach, ¿no? Mach ya estaba muerto para ese entonces, pero el clima intelectual era ese, ¿no? ¿Y cuál era esa filosofía de la ciencia de Mach? Esa filosofía de la ciencia de Mach era
tal como la va, tal como la va a describir Hayek, era un empirismo naive. Era un empirismo naive. Y entonces, frente a este movimiento, el neopositivismo lógico, que fundamentalmente pensaba que era ciencia aquello que utilizara el método hipotético deductivo y asumía que lo que no fuera empíricamente verificable carecía de sentido, refiriéndose ahí con eso explícitamente a la filosofía y en particular a la metafísica, ¿no? Como rama de la filosofía. Bueno, a ver, y en este punto, en torno al Círculo de Viena, que la filosofía y en particular la metafísica como rama más propiamente filosófica no sea una disciplina experimental, eso por supuesto que es aproblemático, ¿no? En general, cualquier filósofo eh, en su sano juicio estaría de acuerdo con ello. El problema, claro, no estaba ahí. El problema estaba en lo que el movimiento pretendía inferir, que era que carecía de sentido, ¿no? Ahí va a estar en esa idea de la ausencia de sentido, se va a ver la influencia también de David Hume en esa noción. Incluso van a citar una frase muy famosa de Hume en la que él se refiere a, a aquellos libros, ¿no? Que no contengan elementos de carácter empírico, donde la recomendación es quemarlos en la hoguera, ¿no? Y el Círculo de Viena hace propio eso, ¿no? Lo que no es empíricamente verificado, bueno, es un neopositivismo, ¿no? Digamos, cuadra bien dentro de lo que sería un neopositivismo. Pero este movimiento, el Círculo de Viena, que fue sin dudas un movimiento originariamente en torno a la ciencia, tenía inquietudes de carácter político. Y esas inquietudes eran inquietudes en sentido amplio de izquierda, con alguna particularidad. Por ejemplo, Schlick, su fundador, no compartía las ideas políticas de su movimiento. Pero a medida que eh, corría el tiempo, estas inquietudes políticas fueron tomando más fuerza, las del movimiento, y esto junto con, o principalmente sus ideas en torno a la ciencia, pero junto con estas ideas políticas, bueno, disuadían a gente como Hayek, como a Popper o mismo Mises de formar parte de él, ¿no? En particular, uno de sus miembros, que era Otto Neurath, que si bien era, a ver, tenía una participación muy activa en el círculo y entonces era quien invitaba, por ejemplo, a Popper a participar de congresos, jornadas y demás, más allá de esa actitud, tenía un estilo muy efervescente a la hora de defender sus ideas políticas y esto sin dudas impedía cualquier acercamiento de estos otros autores que yo he mencionado, ¿no? Dicho todo esto, sí vale la pena subrayar que es un movimiento originariamente eh, en torno a la ciencia, con preocupaciones de ese estilo y formado por figuras eminentes del mundo científico y del mundo intelectual, que además tuvo estas otras inquietudes, ¿no? No fue esencialmente un movimiento político, eso es lo que estoy subrayando. Bien, pero este es el clima de la época, un empirismo, un neopositivismo. Este Círculo de Viena, bueno, ahora en un momento seguramente vamos a hacer algunas otras consideraciones, pero en las etapas iniciales del movimiento, por ejemplo, una de las actividades a las que se dedicaba el círculo era a leer muy detallada y analíticamente el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein,
que era un primo distante, un primo lejano de Hayek, y no era miembro del Círculo de Viena, pero sí el Círculo de Viena dedicó buena parte de su formación de la formación del movimiento como círculo a eso. Bien, entonces este es el clima intelectual de la época de Hayek. Voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a comenzar haciendo algunas consideraciones en torno a la vida de nuestro autor, porque los temas epistemológicos y las preocupaciones de Hayek en torno a la ciencia estuvieron presentes toda su vida. Y entonces vamos a introducir algunas de estas cuestiones. Es cierto que se ha destacado sin dudas en sus contribuciones a las ciencias sociales y en particular a la economía, pero no es la noción que nos convoca hoy una noción restrictiva eh, del mundo social, ¿no? No refiere solo a las ciencias sociales eh, en Hayek. Y algo de esto se va a empezar a ver ahora cuando empecemos a contar un poquito sobre la vida. Así recién contábamos acerca de el clima de la época, el clima intelectual de la época. Por supuesto que en ese entonces coexistían diversos círculos y diversos seminarios. El mismo Hayek o el mismo Mises van a tener sus seminarios, bien, y muchos otros autores más, principalmente en Viena y por fuera de Viena también. En el caso de Hayek, creció en un clima familiar en torno a la ciencia, pero en torno a las ciencias naturales. Ese crecimiento no fue en torno a las ciencias sociales, sino en torno a las ciencias naturales. De su padre recibe el interés por la botánica. Siendo joven, Hayek escribe un texto sobre orquídeas. De su abuelo paterno, que era biólogo, también recibe este interés por las ciencias naturales. Este abuelo, Gustav, había escrito sobre temas relativos a la evolución en Darwin. Podría haber tenido alguna influencia eh, familiar en ciencias sociales e incluso en economía, ¿no? Su abuelo materno era economista, pero no la tuvo esa influencia porque se murió cuando Hayek era un niño. Respecto de las ciencias naturales y el tema de la evolución, Hayek, tanto en el orden sensorial como en textos de filosofía política, va a señalar que Darwin toma el tema de la evolución en el mundo social. Va a señalar también que David Hume había eh, tenido influencia en el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, y que Charles Darwin, cuando estaba trabajando, escribiendo sobre su teoría de la evolución, estaba leyendo a Adam Smith. Y en particular estaba leyendo los Essays in Philosophical Subjects y la teoría de los sentimientos morales. Así que este es el clima intelectual familiar en torno a las ciencias, pero en particular en torno a las ciencias naturales.
Em, Tan grande era esta influencia que mucho tiempo después Hayek se definiría a sí mismo como un aspirante a biólogo, ¿no? Que él era o había sido un aspirante a biólogo que, movido por las circunstancias de la guerra, había desplazado su interés a la economía. Siendo muy joven, en 1920, Hayek escribe un texto sobre el desarrollo de la conciencia, que comúnmente ese texto se lo conoce con el nombre, tiene un nombre bastante largo respecto al desarrollo de la conciencia y demás, pero ese texto comúnmente se lo conoce con el nombre de El manuscrito de 1920. Bueno, el manuscrito de 1920 es ese texto sobre el desarrollo de la conciencia. Ese texto eh, lo escribe en reacción a una obra de Ernst Mach de 1897 sobre el análisis de las sensaciones. Ese manuscrito de Hayek exponía una teoría sobre la psicología de la percepción. Y era en reacción a esto que yo les decía hace un ratito, que Hayek describía a Mach como un empirismo naive. Y que era la filosofía de la época, ¿no? Ya Mach se había muerto, pero era el clima intelectual de la época. Hayek participa en la guerra, algunos dicen que se desempeña como médico soldado en la guerra, allí ve heridas de guerra en el cerebro y esto alimenta su inquietud sobre el funcionamiento de la mente. Después de servir en la guerra, empieza a estudiar Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad de Viena. Pasa también entre 6 y 8 semanas en Zúrich trabajando con un neuropatólogo, Konstantin von Monakov, especialista en anatomía cerebral. Y entonces, para ese entonces, había en nuestro autor dos áreas de interés, que eran la psicología y el derecho, ¿no? Pero la psicología, en esa época, había dos personas que trabajaban en esto que a Hayek le interesaba de la psicología de la percepción, ¿no? Uno era Friedrich Jodl, que había escrito un manual de psicología a fines del siglo XIX, pero se había muerto en 1914, y el otro era Adolf Storr, que trabajaba en temas de psicología experimental y de la percepción y por quien Hayek tenía afecto, pero se estaba muriendo Storr. Aún así, Hayek le hace llegar el manuscrito su manuscrito sobre la conciencia, Storr lo lee y lo anima a seguir trabajando en él, lo alienta a seguir trabajando en él. Pero con estos intereses en torno a la psicología que él tenía, ¿por qué no por qué no estudió psicología en la universidad? En aquel entonces la psicología era enseñada por filósofos, no había psicólogos que enseñasen en la universidad y esto lo desalentó a Hayek a inclinarse para formarse académicamente en psicología. Se formó a través de la lectura de obras directamente, ¿no? Entonces, conforme a los disturbios de la guerra y a esta no disponibilidad de psicólogos que enseñaran psicología, finalmente estudia ciencias jurídicas. Recordemos
que no existía la carrera de economía como tal, y es estando en la guerra en Italia donde decide dedicarse a la economía. Aunque lo que finalmente lo atrapa de la economía va a ser la lectura de los principios de economía política de Menger de 1871, esa obra de 1871. Cuando Hayek se recibe, ahí em, empieza a pensar cómo ganarse la vida. Las inquietudes o las preocupaciones por la psicología no lo habían abandonado, pero cuando piensa en cómo ganarse la vida, opta por la economía, ¿no? A la que le dedica más o menos 25 años de su vida, en los próximos 25 años. Aún así, la fascinación por la psicología no lo abandonó nunca, ¿no? Conoce a Mises en una ocasión en la que Mises estaba buscando a alguien que trabajara en la oficina de reparaciones de guerra, y lo conoce, bien podríamos decir, más o menos por accidente. Llega Hayek a ser entrevistado por Mises con una carta de recomendación de Vissar. Recordemos que Hayek había sido estudiante de doctorado de Vissar. Y ahí Vissar. Hola a todos. Tuvimos un breve inconveniente con la conexión de Agustina. Ahí nos contactamos con ella. Aguarden unos segunditos, por favor. Disculpen la molestia. Bueno, algo ocurrió. Voy a volver a compartirles mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora se escucha bien. Ok. No sé qué fue lo que ocurrió, pero volvemos. Algunos dicen que a partir de ahí Hayek empezó a asistir al seminario de los viernes de la Cámara de Comercio de Viena. Otros dicen que en realidad Mises no llevaba un registro de las personas que participaban de su seminario. Bueno, bien, queda abierta esa cuestión. Em, Respecto de su vínculo con Mises, algo que va a cambiar radicalmente la manera de ver el mundo en Hayek va a ser la lectura de la obra del 22 de Mises, El socialismo, ¿no? Entre el 31 y el 49 va a trabajar en la London School of Economics. En, en el 44 se va a publicar Camino de servidumbre, una obra que Hayek va a entender que eh, dañó su reputación académica, y entonces cuando está por irse a la Universidad de Chicago a trabajar, empieza a pensar cómo podía recuperar esa reputación que él sentía que estaba dañada, ¿no? Afectada. Y entonces se le ocurre volver sobre el manuscrito de 1920 y escribir un texto puramente científico
sobre cómo funciona la mente. Entonces retoma en la segunda parte de la década del 40 ese manuscrito y escribe 3 versiones más posteriores sobre ese texto original, y finalmente va a publicar El orden sensorial en 1952. Recordemos también que desde 1920 hasta el 31, cuando se va a Inglaterra, va a llevar adelante su círculo, ¿no? El círculo de los espíritus, su círculo de la mente, de Hayek, del que participaba gente como Maglub, Morgenstern, Haberler, Kaufmann, Schutz, Karl Menger hijo. Bien. En Chicago, este libro, El orden sensorial, bueno, con esa publicación consigue lo que quería. Efectivamente, publica un texto puramente científico sobre el funcionamiento de la mente. Y cuando llega a Chicago, lleva adelante un seminario que pretendía atraer a científicos de las ciencias naturales de la universidad, y pone como lectura principal o como lecturas principales de ese seminario El orden sensorial y Scientism and the Study of Society. Bien. Entre el 62 y el 69 se va a desempeñar en la Universidad de Friburgo. En el 74 va a ser distinguido con el premio Nobel. Ahí ya Hayek sufría algunos problemas de salud, y incluso dicen algo como que cuando recibe esta distinción, algunos se preguntaban si Hayek todavía estaba vivo. Con esta distinción, según cuentan, parecen que sus achaques de salud mágicamente se mejoran notablemente. Bien, algo más. En el año 52, dijimos que se publica El orden sensorial, ¿no? Pero en el año 52 también se publica La contrarrevolución de la ciencia, que incluye esa obra, Scientism and the Study of Society, que había sido publicada primero en Económica en 3 partes entre el 42 y el 44. ¿Por qué digo esto? Esto no lo digo como a modo de anécdota, ¿no? Ni de una curiosidad editorial, sino para mostrar cómo estas inquietudes en torno a las ciencias, ¿no? Yo me referí un poco adrede a las ciencias naturales, porque en algún sentido comúnmente se sobreentienden sus otras inquietudes, pero cómo en este autor ambas inquietudes iban de la mano, ¿no? Entonces, mencionaba esto de las publicaciones del 52 a propósito, ¿no? Como en nuestro autor, sus preocupaciones, tanto en torno a las ciencias naturales como a las sociales, estaban unidas en algún sentido, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces. Bueno, tenemos acá textos epistemológicos de Hayek. Bien, del 37, Economics and Knowledge, publicado también en Económica inicialmente, y después pasar un capítulo de Individualism and Economic Order que se va a publicar en el 48. Entre el 42 y el 44, dijimos recién, Scientism and the Study of Society, que se republica, se reimprime en el 52 en
la contrarrevolución de la ciencia. En el 43, los hechos de las ciencias sociales, que se va a reimprimir en el 48 también en Individualism and Economic Order. En el 45, el uso del conocimiento en la sociedad, que se publica en American Economic Review y se reimprime también en el 48, en el texto del 48. Otro que se reimprime en el 48 es The Meaning of Competition, que inicialmente se había escrito en el 46 y fue una conferencia en la Universidad de Princeton. Grados de explicación del 55, que se publica en el British Journal for the Philosophy of Science y después se reimprime en el 67 en Estudios, en su libro Estudios. Voy a volver sobre el 55 después, lo digo en voz alta, si me olvido alguno hágame acordar. En el 64 la teoría de los fenómenos complejos, que también se reimprime en el 67 en Estudios. En el 68, Competition as a Discovery Procedure, que se reimprime en el 78 en Nuevos Estudios. Y la primacía de lo abstracto también en el 68, que se reimprime también en Nuevos Estudios. En todos estos textos hay elementos epistemológicos. Bien, si bien sin dudas abordan distintos temas y también podrían elegirse algunos textos de este autor como para empezar o para hacer algún tipo de recorrido de formación también. Bien, bueno, entonces, entremos en sus preocupaciones epistemológicas. Un punto fundamental es el problema del conocimiento. El conocimiento en este autor es limitado, es incompleto, es un conocimiento que está fragmentado y disperso. Hayek dice en Derecho, Legislación y Libertad: aunque la ciencia económica haya analizado oportunamente el fenómeno de la división del trabajo que dicho tipo de sociedad comporta, no ha dedicado análoga atención al examen de la fragmentación del conocimiento, es decir, al hecho de que cada miembro de la comunidad dispone tan solo de una mínima porción de los conocimientos totales, y que cada uno de ellos ignora, por lo tanto, la mayor parte de los hechos sobre los que se basa el funcionamiento del conjunto social. Entonces, acá se refiere al conocimiento fragmentado, a la posesión de una mínima porción del conocimiento y la ignorancia del resto del conocimiento. Y va a agregar: este conocimiento, esto lo va a decir en Scientism and the Study of Society, este conocimiento nunca existe como un todo integrado o en una mente. Y el único conocimiento que en cualquier sentido se puede decir que exista es esta visión separada y frecuentemente inconsistente e incluso en conflicto de diferentes personas. El conocimiento al que se está refiriendo Hayek no es un conocimiento, no es el conocimiento de un experto, no es el conocimiento del científico,
es conocimiento desorganizado de circunstancias particulares de espacio y tiempo, y es por eso que cada uno va a poseer cierta ventaja respecto de los otros porque tienen información única. En el uso del conocimiento en la sociedad, dice Hayek. Es con respecto a esto que prácticamente cada individuo tiene alguna ventaja sobre todos los otros, porque posee información única de la que podría hacerse uso beneficioso, pero cuyo uso puede ser hecho solo si las decisiones que dependen de él son dejadas a él o realizadas con su cooperación activa. Va a señalar Hayek que el problema de la división del conocimiento es central al problema de la economía como ciencia social. Dice en el 37, en Economics and Knowledge. El problema que pretendemos resolver es cómo la interacción espontánea de un número de personas, cada una poseyendo solo pedacitos de conocimiento, produce un estado de cuestiones en el que los precios corresponden a los costos y que podría ser causado por dirección deliberada solo por alguien que poseyera el conocimiento combinado de todos esos individuos. Y entonces el problema del conocimiento lo expresa así: ¿cómo puede la combinación de fragmentos de conocimiento existentes en mentes diferentes producir resultados que, si se produjeran deliberadamente, requerirían un conocimiento de parte de la mente directriz que ninguna persona sola puede poseer? Bueno, a ver. Este conocimiento así descripto tiene sin dudas un trasfondo kantiano, ¿no? Atrás de un conocimiento con estas características está Kant. ¿Y esto qué implica? Implica que en Kant el conocimiento que tiene el sujeto es sin dudas limitado, aunque voy a decir algo más: la limitación del conocimiento no es patrimonio restrictivo de Kant, pero el conocimiento en Kant es limitado. ¿Por qué? Porque en Kant el sujeto recibe las percepciones, las percepciones sensibles del mundo externo de manera desordenada, de manera caótica. Y en el sujeto hay categorías a priori quiere decir anteriores a la experiencia, que le permiten ordenar esa información caótica y desordenada y conocer algo sobre el mundo. En Kant, eso que se conoce sobre el mundo es el fenómeno, lo fenoménico. A ver, ¿qué quiere decir esto? La palabra fenómeno etimológicamente viene de un término en griego que es phaino, que es aparecer, ¿no? Entonces, un fenómeno etimológicamente es lo que aparece. Nosotros tal vez diríamos la apariencia de algo, pero sin ningún tipo de connotación peyorativa, ¿no? La apariencia de algo es cómo algo aparece. Claro que, aunque como algo aparece te puede decir algo de ese algo, no te dice todo. El plano de lo fenoménico no es un plano profundo, podríamos decir. Lo fenoménico se apoya en algo más. Ese algo más, en Kant, se llama cosa en sí o noúmeno. En un lenguaje no kantiano, en un lenguaje, por ejemplo, aristotélico, nosotros diríamos la esencia, ¿no? Bueno, esa cosa en sí, o noúmeno, o en otro lenguaje, la esencia, en Kant no la conocemos, no podemos llegar a ella.
Bien, entonces vean las limitaciones del conocimiento, ¿no? Una particularidad muy significativa en Kant respecto a este punto es que a pesar de que él mantiene la imposibilidad de conocer la cosa en sí, nunca la niega. No infiere de que no podamos llegar a ella, que no exista. Siempre la mantiene. Pero entonces, en este conocimiento de trasfondo kantiano, lo que se ve acá es la limitación del conocimiento y también algo que va a aparecer luego respecto de Hayek, todavía no hemos, pero dado que estamos diciendo esto de Kant ahora, también va a haber eh, categorías a priori en el pensamiento, ¿no? Innatas en el hombre, en Hayek. Eso también es de trasfondo kantiano. El tema de la limitación del conocimiento va a ser premisa fundante de la teoría del orden espontáneo. Entonces, es premisa fundante de la teoría del orden espontáneo. Ahora bien, si, ¿cómo estamos hasta acá? ¿También? Bien, ahí alguien dice que sí. Bueno, no los veo, así que es muy difícil. Pero si nadie dice nada, asumo que están bien. Ahí hay un pulgar para arriba. Bueno, sí, perfecto, tomando apuntes. Bueno, bien, bien, seguimos. Entonces, muy bien. Bueno, bien. Entonces, em, cuando veíamos recién lo de las limitaciones del conocimiento y que este conocimiento era un conocimiento que no era de un experto ni era conocimiento científico, entonces no iba a estar o no podía estar concentrado en una solamente, en una únicamente, se hacía presente el problema de la comunicación del conocimiento, entonces, ¿no? ¿Cómo se iba a comunicar ese conocimiento? Y surge entonces el tema de los precios y los precios que van a tener un rol comunicativo, ¿no? Los precios como un caso de interpretación de los fines de la conducta del otro. Miren lo que dice en Scientism and the Study of la sociedad. Conocimiento del que en cualquier instancia particular la autoridad central sabrá ni quién lo posee ni si existe en absoluto. No puede por eso ser utilizado a través de integrarlo conscientemente en un todo coherente, sino solo mediante algún mecanismo que delegará las decisiones particulares a quienes lo poseen y para tal propósito les suministrará esa información sobre la situación general, así como les permitirá hacer el mejor uso de las circunstancias particulares que solo ellos conocen, ¿no? Entonces se introduce el sistema de precios como un mecanismo de comunicación. Y va a decir en el uso del conocimiento en la sociedad. Es más que una metáfora describir el sistema de precios. Agustina, no te escuchamos. No sé si hay un problema con la conexión.
Ahí aguarden un segundo que les escribimos. Un segundo. Ya estás de nuevo conectada, Agustina. Ok, no sé qué es lo que ha pasado. Gracias. Entonces, el sistema de precios, pasemos a otro gran tema epistemológico en los cuales va a estar inserto, en cierto modo, el tema del orden espontáneo. Y es el tema del objeto de las ciencias sociales. Bueno, se entienden los hechos de las ciencias naturales. Va a señalar que no hay datos dados. Va a decir lo siguiente en Economics and Knowledge. Los economistas, a ver, esperen un segundo. Bien, esto va a estar en Hayek con Hayek. Los economistas parecen subconscientemente haber estado siempre un poco incómodos sobre este punto y haberse tranquilizado a sí mismos el sentimiento de que no sabían muy bien a quién le eran dados los hechos, entendiendo el hecho de que fueron dados, incluso usando tales expresiones pleonásticas como datos dados. Y dice en otra ocasión, pero en última instancia, naturalmente, se remonta al supuesto de que los economistas llaman pleonásticamente datos dados. Este concepto ridículo, que si se asume la ficción de que se conocen todos los hechos, la conclusión que se deriva de este supuesto puede aplicarse. Eso me llevó en parte a preguntar a quién eran dados realmente los datos. A nosotros. Eran, por supuesto, dados a nadie. El economista asume que los datos son dados a él, pero eso es ficción. De hecho, no hay nadie que conozca todos los datos o todo el proceso, y eso es lo que me llevó en los años 30 a la idea de que todo el proceso de información dispersa entre miles de personas y no procesada por nadie. Entonces, los hechos de las ciencias sociales son las intenciones, las ideas que las personas tienen de su interacción social, lo que la gente piensa que son, ¿no? Y así lo define en The Facts of Social Sciences, of the Social Sciences. Dice, si queremos, y también lo va a definir así, opiniones sostenidas sobre ellos. En resumen, en las ciencias sociales, las cosas
¿No se escucha bien? ¿Me dicen en el chat? Agustina, sí, se está cortando. Si no, lo que vamos a hacer es, si querés, hacemos el break ahora y vemos si se estabiliza, no sé. No sé qué decirles. Porque se está cortando, sí, se está cortando mucho. Bueno, lo que vos digas, Frank. Como prefieras vos, yo se me ocurre como opción, porque por ahí sí. Yo lo que no sabría es cómo hacer para que no se corte, digamos, aunque hagamos un break. Eso, No, sí, pero al comienzo estaba bien, por eso por ahí digo que quizás. algo que quieras que salgamos y volver a entrar, o no sé, o No, lo que eso vos no. digas. Si no, seguí un poquito más y vemos y hacemos el break. Bueno, bueno, ok. Y- Bueno, vos avísame. Sí, puede y- ser la conectividad a internet. Bueno, bien. Em, entonces, si queremos, podríamos decir que estos objetos son definidos no en términos de sus propiedades reales, sino en términos de opiniones sostenidas sobre ellos. En resumen, en las ciencias sociales, las cosas son lo que la gente piensa que son. El dinero es dinero, una palabra es una palabra, un cosmético es un cosmético, sí porque alguien piensa que lo son, ¿no? Entonces, los objetos de las ciencias sociales no se definen por sus propiedades físicas o por sus propiedades objetivas, sino en relación al propósito humano, en términos de las visiones de la gente, ¿no? En términos de las visiones que la gente tiene de las cosas. Em, Bueno, a ver, esto es Hayek, aunque no es solo Hayek, ¿no? Esto de que el objeto de las ciencias sociales se define por las intenciones de las personas que interactúan. Entonces, los objetos de las ciencias sociales tratan acerca de interacciones humanas y pueden definirse según el fin de la interacción. Entonces, el objeto de las ciencias sociales tiene que ver con la intencionalidad humana, ¿no? La intencionalidad de la acción humana presente en la interacción entre las personas. Y entonces Hayek en el 43 va a escribir: argumentaré que lo que llamamos hechos sociales no son más hechos en la acepción específica que tiene el término en las ciencias naturales, que las acciones individuales o sus objetos, que más bien los llamados hechos, son precisamente modelos mentales que construimos a partir de los elementos que encontramos en nuestras propias mentes, de la misma clase que los que construimos en las ciencias sociales teóricas. De esta manera, lo que hacemos en aquellas ciencias es, en sentido lógico, exactamente lo mismo que hacemos siempre, cuando hablamos de un estado o una comunidad, un idioma o un mercado, con la única diferencia de que hacemos explícito lo que en el lenguaje cotidiano está implícito o es vago. Y dice también sobre los fenómenos sociales: no son accesibles únicamente porque podemos comprender lo que nos dicen otras personas. Nos son accesibles porque podemos comprender lo que nos dicen otras personas. Y lo hacemos interpretando las intenciones y los planes de otros. No son hechos físicos, sino que los elementos a partir de los cuales los reproducimos siempre son categorías familiares a nuestra propia mente, allí donde no pudiéramos interpretar lo que conocemos acerca de otras personas por analogía con nuestra propia mente. La historia dejaría de ser historia humana. Entonces, los fenómenos sociales a los que accedemos, podemos acceder a ello porque comprendemos e interpretamos las intenciones y los planes de otros.
Entonces, esos hechos sociales son, leíamos recién, categorías familiares a nuestra propia mente. Bien, entonces vuelve a aparecer el tema de la interacción y de personas con distintos fines e intenciones que entran en relación. Y la interpretación y la comprensión de los fines de los otros también. Bien, entonces, otro tema muy importante en términos epistemológicos comúnmente, pero especialmente en Hayek, es el tema del método. Porque en este caso, en el caso de este autor, se hace presente un cambio importante en su pensamiento. No piensa siempre igual Hayek respecto de los métodos de las ciencias. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, en el 42, en Scientism and the Study of Society, Hayek va a sostener un dualismo metodológico. ¿Qué quiere decir un dualismo metodológico? Va a sostener que hay dos métodos para hacer ciencia. Uno para las ciencias naturales y otro para las ciencias sociales. Para las ciencias naturales va a sostener en el 42 el método inductivo, ¿no? A partir de una serie de observaciones de casos singulares, se infiere una ley universal, asumiendo, ¿no?, observación neutra, segura, no carga teórica de la observación. Bien, las llamadas reglas para una buena inducción también. Y entonces Hayek sostiene que el método inductivo, es el método de las ciencias naturales, pero no el de las ciencias sociales. Para las ciencias sociales va a sostener el método hipotético deductivo. Pero en 1955, en grados de explicación, va a sostener que el método de todas las ciencias sociales y naturales es el método hipotético deductivo. ¿Cómo llega a esta conclusión en el 55? Gracias a la influencia de Karl Popper. Y explícitamente va a señalar esto Hayek. Dice lo siguiente: la concepción de la ciencia como un sistema hipotético deductivo ha sido expuesta por Karl Popper de una manera que revela claramente algunos puntos muy importantes. Ha aclarado que las ciencias teóricas son todas esencialmente deductivas, que no puede haber tal procedimiento lógico como inducción, que conozca con necesidad de las observaciones de hechos a la que conduzca con necesidad de las observaciones de hechos a la formulación de leyes generales, y que estas últimas son productos de actos creativos de la mente que no pueden ser formalizados. Bien, entonces, acá en el 55 estamos hablando del texto Grados de explicación, ¿no? En Grados de explicación dice que se da cuenta, ¿no?, que se dio cuenta con Popper, ¿no?, que Popper criticó la imposibilidad de la inferencia de casos singulares, de la observación de casos singulares de leyes universales, ¿no? Y
En el 67, en Studies, va a escribir Hayek. La razón para esto es que Sir Karl Popper me ha enseñado que los científicos naturales en realidad no hicieron lo que la mayoría de ellos no solo nos dijo que hacían, sino también instaban a los representantes de otras disciplinas a imitar, ¿no? Que tenía que ver con la utilización del método hipotético deductivo. Bueno, a ver, entonces se ve en el caso de la preocupación metodológica un cambio en su pensamiento, ¿no? Terence Hutchison ha sostenido que ese cambio es un giro total en el pensamiento de Hayek, un giro radical en su pensamiento, un cambio radical. Y que además ese cambio, dice, tiene que ver con las influencias recibidas, ¿no? Cuando en el 42 sostenía el método inductivo para las ciencias naturales y el método hipotético deductivo para las sociales, dice Hutchison, estaba Hayek más influenciado por Mises y por Visser. Recuerden, por ejemplo, que en Mises no hay un cambio de este tipo metodológico, ¿no? Mises mantiene el método inductivo para las ciencias naturales. Hayek no. ¿Y a qué se debe? Y entonces Hutchison dice, bueno, a que más tarde Hayek fue influenciado por Popper. Bien, ahora, si bien Hutchison piensa que hay estos dos Hayeks, ¿no? El del dualismo metodológico y el de un monismo metodológico amplio. Bruce Caldwell va a sostener que esto no implica un cambio total en el pensamiento del autor, un giro radical en su pensamiento. ¿Y por qué sostiene esto Caldwell? Porque va a señalar que el pensamiento de Hayek es de por sí un pensamiento que está en constante transformación, en constante cambio, en transformación continua, que no hay esta especie de giro brusco y cambio total en el pensamiento, ¿no? Sin dudas, esto que describe Caldwell también se manifiesta en su estilo narrativo espiralado, ¿no? Y por eso es que Caldwell no piensa que este cambio en lo metodológico se traduzca en o bien dos Hayek, el, el- el de, el de Mises y Visser y el de Popper, eh, con, con una transformación radical. Bien. En el 64, Hayek va a introducir una clasificación de las ciencias adicional, que es la de ciencias de fenómenos simples y ciencias de fenómenos complejos. Y las hipótesis en ciencias sociales van a ser entonces conjeturas de órdenes espontáneos. Y esas conjeturas de órdenes espontáneos tienen como resultado una predicción general y global que como tal excluye determinados cursos de acción contradictorios con esa predicción general y global, em, que se llama pattern prediction, ¿no? Voy al chat. ¿Por qué conservo la expresión en inglés? Existe alguna traducción española, en particular una traducción del Centro de Estudios Públicos de Chile, que traduce la expresión pattern prediction como predicción de modelos.
Eh, en principio, en términos de literalidad, uno tendería a pensar que no es una traducción literal esa, ¿no? Sin embargo, vale la pena señalar que tampoco es una traducción arbitraria, diría yo. El traductor es anónimo, ¿no? No lo menciono, pero porque en principio es anónimo, así que no sabemos. Em, pero dije yo que esa traducción por este traductor anónimo no es una arbitrariedad, porque si se lee fundamentalmente el texto del 64 de Hayek sobre la teoría de los fenómenos complejos, se puede advertir ahí en las distintas características que Hayek le atribuye a las pattern predictions, similitudes significativas con distintas, con distintos textos de literatura especializada sobre la noción de modelos económicos contemporánea. Bien. Lo que estoy diciendo sencillamente es que el que hizo la traducción vio en esas características que Hayek menciona similitudes con las características propias de los modelos conforme a distintos autores. Ahora, hecha esa consideración, dado que para utilizar la traducción española de ese tipo, ¿no? Predicción de modelo, tal vez sea necesario hacer todas estas aclaraciones del caso, quizás más riguroso o evitando tal vez todo ese tipo de consideraciones, puede ser conservar directamente la expresión en inglés pattern prediction. La tarea de las ciencias sociales, entonces, es explicar los órdenes espontáneos y utilizar una limitada capacidad de predicción general, que serían estas pattern predictions. Bien, entonces, este individualismo metodológico de Hayek, que es un individualismo eh, moderado, les diría, implica, sin dudas, que los fenómenos sociales son reductibles a la acción individual, que no hay agregados que realicen acciones, no hay agregados que realicen acciones que solo se pueden predicar de personas individuales. ¿Y de dónde viene esta idea de que es un individualismo metodológico moderado? Un poco ya hablábamos acerca de los objetos de las ciencias sociales que surgen a partir de la interacción de personas que tienen distintos fines, ¿no? Y entonces las ciencias sociales estudian esas interacciones entre las personas, o bien en otro lenguaje, la relación. Pero esa interacción o esa relación, parafraseando en este último caso a Tomás de Aquino, tiene existencia real. La interacción tiene existencia real. ¿Qué quiere decir tiene existencia real? Es algo diferente a los individuos, o bien es algo más que los individuos. Cuidado que decir esto respecto de la interacción y de la relación no es sostener un colectivismo, ¿no? La relación no es un término colectivo. Esto es importante. Bien. Em, Quisiera agregar algo más respecto del tema
de los objetos de la economía, ¿no? Y de la percepción de esos objetos o de la captación. Esta captación en Hayek no se hace separadamente de un esquema mental. Bien, algo de esto leímos hace un momento. Fíjense, leíamos en el 43, en los hechos de las ciencias sociales. Los llamados hechos son precisamente modelos mentales que construimos a partir de los elementos que encontramos en nuestras propias mentes. Bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son percibidos separadamente de un esquema mental, ¿no? En principio porque no existen tampoco, aparte de la teoría por la que los constituimos. Ahí se ve otra vez, sin dudas, la influencia de Popper. Una teoría interpersonal, dice Anthony, sobre el individualismo. Bien, sí, podría ser. Sí, nosotros ahora vamos a volver más tarde sobre el tema de la intersubjetividad en otro lenguaje, ¿no? En un enfoque husserliano. Pero sí, la convergencia de diferentes personas con diferentes fines o intenciones. Así es, Anthony. Bueno, em, y si estos objetos de la economía no pueden ser percibidos separadamente de un esquema mental, va a haber una primacía de lo abstracto, ¿no? Entonces volvemos a la, a la lista de los textos epistemológicos, su texto del 68, donde eso abstracto son esquemas o categorías previas de acuerdo con las cuales organizamos los contenidos de la experiencia sensible, ¿no? Y ahí atrás, sin dudas, no solo que está Popper, sino que está Kant, ¿no? Porque también atrás de Popper está Kant. ¿Mm? Esto no quiere decir eh, que Popper no pueda ser compatible con otro tipo de enfoques, ¿no? Un enfoque más realista. Bueno, ok, no estoy diciendo eso. Puede ser compatible, pero en términos históricos y teóricos está Kant. Lo mismo pasa con Hayek, ¿no? Lo mismo me refiero a trasfondo kantiano, pero más allá del trasfondo kantiano, teórico e histórico, em, podría ser compatible o puede ser compatible con otras tradiciones filosóficas. Compatible o se puede complementar, ¿no? No necesariamente entra en contradicción, eso es lo que estoy diciendo. Bien, y miran entonces lo que escribe eh, en la primacía de lo abstracto. En una palabra, lo que sostengo es que la mente debe poder desarrollar operaciones abstractas a fin de poder percibir particulares y que esta capacidad se manifiesta mucho antes de que podamos hablar de conocimiento consciente de los particulares. Está hablando de las ideas eh, innatas, de este carácter innato de las categorías previas. Y además dice también, ahí estoy con vos, Luis, un segundo. Nuestra percepción del mundo exterior la hace posible la mente que posee una capacidad organizativa, ¿no? Esto lo dice en la primacía de lo abstracto, bueno, también va a estar en el orden sensorial, sin dudas. Luis, decime. Buenas, Hola. ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustina. Muchas gracias por la presentación. En este sentido que estás comentando, ¿cómo se complementa la teoría del conocimiento o epistemología, en este caso, que hace Husserl desde la fenomenología, ¿no? Porque Husserl va a hablar del mundo de la vida y el último Husserl justamente habla de la intersubjetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo Bueno, complementa esto?
o si es contrario. Sí, lo vamos a ver, pero hacia el final, Luis. Sí, tenemos que hacer un recorrido anterior. Así Ok. que te pido un poco de paciencia y vamos a llegar a eso, o vamos a hacer el intento por lo pronto. Pero lo vamos a ver, Luis. Y había alguien más que tenía una mano levantada, creo. No sé si la bajaron. No, Era no, yo, no. Agustina, pero pensé que había un espacio para preguntas. Entonces, Ah, no quería molestar. bueno, no, no, podemos hacer una pequeña pausa de preguntas. Sí, sí, Anthony, decime. Bueno, yo en mi caso estaba haciendo una lectura de Hayek, quizá un pelo atrevida, me atrevo a decir, porque obviamente estas ideas hay que regularlas un poco. Cada vez que voy leyendo más a Hayek y viendo su papel con el orden espontáneo, cómo lo va mezclando con el liberalismo incluso y con las ciencias sociales, me hace pensar en la posibilidad de que podamos ver al orden espontáneo como aquel concepto básico del que hablaban autores que eran discípulos de Wittgenstein, como un concepto básico, es decir, como una estructura para comprender la realidad, similar a una categoría kantiana. No sé si sea un poco pretenciosa ese postulado en Hayek, pero creo que hacer una lectura del orden espontáneo en ese sentido puede ser fructífera. No sé qué piensa usted, profesora. Bueno, a ver, tanto el orden espontáneo como la limitación del conocimiento son los ejes fundamentales de lo que podría ser un modelo austríaco, ¿no? O principalmente en Hayek. Em, yo no diría categorías innatas, pero sí diría eh, algo como términos primitivos. Lo que pasa que, bueno, ahora vamos a ir en breve a esta noción de orden espontáneo, pero em, si bien es una noción que se enuncia algo tardíamente en la obra del autor, em, por un lado, en, en, a ver, en el año 55, Hayek hace un viaje con su mujer de 7 meses en los que tiene muchas intenciones de producción teórica, ¿no? Que prácticamente no se cumplen. Se cumplen otras, podríamos decir, ¿no? Pero no esas iniciales. Em, Tratando de emular un viaje que había hecho Mill con su mujer y de la que había correspondencia entre Mill y su mujer de la preparación de ese viaje. Ese viaje que a Hayek le cuesta bastante conseguir el financiamiento y demás, finalmente es financiado por el Banco de Egipto, que no me acuerdo si se llama Banco de Egipto exactamente, pero era el Banco de Egipto. Puede ser que tenga el nombre un poco más largo, no recuerdo exactamente el nombre. Em, y termina dando unas conferencias en el Cairo, ¿no? Las Cairo Lectures. Y algunos dicen que ahí, todo esto pasó en el 55, ¿no? Que ahí es la primera vez que Hayek, en esas Cairo Lectures, em, escribe una frase que contiene em, el término orden espontáneo. Aunque algunos dicen que contiene el término, pero no la idea de lo que iba atrás de esa noción. Bueno, esto en el 55. Bueno, fruto de ese viaje va a ser
grados de explicación, ¿no? Donde él dice el método de todas las ciencias es el método hipotético deductivo, y más tardíamente también va a surgir The Constitution of Liberty como fruto de esto también, ahora, de este viaje. Entonces, recientemente han señalado esto, ¿no? Que en esas Cairo Lectures aparece el término orden espontáneo, aunque no la carga conceptual que ese término tenía, todavía no lo tenía en ese momento. Sin embargo, en el orden sensorial, ya Hayek entiende a la mente como orden espontáneo. Y algunos dicen de la noción de orden espontáneo que hay un texto de Hayek que se llama Dos tipos de mente. Y en esos dos tipos de mente hay una de esos dos tipos de mente que, eh, que va madurando algo desarticuladamente algunas ideas. Y que en algún sentido solo retrospectivamente es posible advertir desde cuándo se fue gestando esa idea. Hayek describe una de esas mentes así, de esos dos tipos de mentes así, y está describiendo su mente. Y algunos dicen que cuando Hayek describe su mente de ese modo, está pensando en la noción de orden espontáneo, en que esa noción también se fue gestando así, algo así como que en algún momento se advierte el origen o un origen lejano al punto que se asume que en cierto modo, entre comillas, siempre estuvo ahí. Estamos hablando de la noción de orden espontáneo. Pero aunque siempre estuvo ahí, lo que estaría mostrando Hayek es que no siempre se tuvo conciencia de ello. Bien. En cuanto al tipo de mente que él describe, y en algún sentido describiendo la suya, eh, esta descripción coincide con el estilo narrativo, sin dudas. Así que, bueno, habría que ver si efectivamente el, el concepto surge tardíamente. O lo que tardíamente lo digo yo, ¿no? Estoy pensando en después del 55, en 60 y más, digamos. Lo que parecería es que más allá del momento en que, en que el término se explicita, la impresión es que la gestación del concepto acompañó la maduración del pensamiento del autor. Y eso y entonces no es que surge tardíamente, sino que se fue desplegando, se fue desarrollando, se fue madurando ese concepto. Entiendo que eso es lo que más se acerca a cómo surge, qué pasó con ese término, ¿no? Y esa idea. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quieren hacernos alguna pregunta que haya quedado antes de ir a hacer un corte?
Bueno, muy bien. Em, entonces, Frank, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá. Bueno, si te parece, hacemos un corte. Sí, sí, está perfecto. Ok, de, no sé, ¿cuánto te parece? 15, 20, no sé, lo que te parezca a vos, está bien, no hay problema. Bueno, está bien. Entonces, en Bien, 15, 20 minutos volvemos. Muy genial. bien, gracias. Voy a compartirles mi pantalla. El antecedente es la escuela escocesa de Hume, Smith y Ferguson. Y esperen que vuelvo a Agustina, compartirles la pantalla. Sí, no, te iba a decir eso, que no estábamos viendo la pantalla. gracias. Ahora, ahí estamos. Sí, ahí se ve. Ok, gracias. Agustina, te perdimos. Un segundo, ya se está conectando de nuevo Agustina. Mil disculpas.
Entonces, bueno, dada tanto el carácter limitado del conocimiento como eh, en cuanto a los tipos de orden, Hayek va a distinguir un orden creado o exógeno, esto es un orden artificial, organizado o en griego llamado taxis, y un orden autógeno o endógeno, realmente resultado del designio humano. Las estructuras ordenadas de las ciencias sociales no van a ser fruto de un designio humano, sino resultado final de procesos evolutivos cuyos efectos nadie previó ni proyectó. En este contexto, hacer este, el resultado de del orden espontáneo en el mismo texto, que es el texto del 64 que mencionábamos más temprano, la teoría de los fenómenos complejos, donde Hayek distingue a las ciencias en ciencias de fenómenos simples y ciencias de fenómenos complejos, ahí se introduce entonces la noción de pattern prediction, que era esta predicción general y global que excluye determinados cursos de acción contradictorios con esa predicción, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento filosófico de el orden espontáneo? Recién mencionábamos a la escuela escocesa, ¿no? Y estas características antropológicas en algún sentido, ¿no? Agreguemos a Kant a las categorías a priori del conocimiento. ¿Se escucha? Ahora sí. Hay Ok, algunos de corte. bueno, ok. Entonces, vamos de vuelta, en términos antropológicos, en esta noción de hombre de los escoceses, Ahí voy a hablar con Agustina, guárdame un segundo y vemos qué decisión tomamos, porque se está cortando demasiado. no es ni un ángel ni un demonio. De Kant tomamos entonces de Kant tomamos entonces
Bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Bueno, hay muchas dificultades de conexión, lamentablemente, de temas de internet. eh, em, Así que, según lo que conversamos recién con Frank, nos parece mejor tal vez interrumpir acá que porque se está cortando demasiado. Frank, ¿querés Sí, agregar algo sí. más? No, no, sí, que nada, bueno, vamos a estar pasando igual el PowerPoint que armó Agustina, así lo pueden ver. Que mil disculpas, es algo que nos excede porque es el servicio de internet y está Ujú. funcionando mal. La verdad es que queremos seguir la clase, pero creemos que con tantos cortes como que pierde el hilo y el sentido para los que están Sí. oyendo. Eh, Así que bueno, le agradecemos igual a Agustina porque sabemos que no es algo adrede, sino que es algo que le excede completamente. eh, y que bueno, los minutos de clases que tuvimos antes, las dos horas que tuvimos, la verdad estuvieron muy buenas. Así que bueno, finalizamos un poco antes, tampoco es tanto, pero bueno, ya es una cuestión que excede al Son, centro y que excede a Agustina. Así que, son demasiados cortes. exactamente. Así que bueno, mil disculpas. Bueno, sí. Lo finalizamos acá. No sé si querés cerrar con algo más o... Bueno, muchas gracias a todos. Yo dejé un texto, hice llegar un texto que calculo que lo recibirán y cualquier otro texto de consulta. Es un texto muy acotado a lo que hemos visto hoy, pero hay mucho material disponible adicional si alguien quisiera. Bien, bueno, perfecto. Un saludo. Muchas gracias a Bueno, muchas todos. gracias. Adiós, hasta luego.